Ok, el tema que vamos a ver, déjenme les comparto el escritorio. De favor no prendan computadoras porque recuerden que cada que prenden la computadora se va alentando la conexión. Apaguen las compus. Apaguen las compus. Apaguen las compus. Reyes, apaga la compu. Entonces, el tema de hoy se llama integración por partes, se llama el tema. Integración por partes. Integración por partes. Integración. ¿Por qué no se conecta ahí? ¿Por qué no se ¿Qué conectaste? Conecta eso. No, güey, acá no. ¿Cuál es el otro? Ahí está abajo, ahí está abajo. Aguanta, aguanta. Sigue el cable, sigue el cable. Ah, pinche tablerito. Ah, sí, ve. ¿Listos? Hombre. Desconecta este y pon el de la pantalla, el de la cámara. No hay de la cámara, no hay de la cámara. Sí, si trae la cámara, no es entrada. No. Es que tiene que ser uno de las cámaras. Este es del cañón, pero. No, no es del cañón. ¿Existe? Sí, el cable. Sí, pero ¿cómo es para que se vea? ¿Cuál es el cable del cañón? En India. No, pues. A ver, Pablo. La hago de intérprete. A ver, profe, dificultades técnicas, a ver. No hay problema. Para que lo podamos ver todos. A ver, espera. ¿Qué es que Daniel lo conectaste todo, pero. Conectaste el video al audio y del audio al video. ¿No? Pues este cable que está jalando, pero no sé. Es este, termina aquí. Por eso. ¿Es este? ¿Sí? No. Ah, sí. Sí, ¿verdad que sí? Pero ¿dónde está? Conecta el de esta compu. El de esta compu. Pero ya ¿El está. cable dónde va? Mira, ya está la compu. güey. no, ni se la compu se va hasta allá. Y Por aquí eso. tienes que conectarle la compu. Ah, Ese mira, es el es este. cañón. Es este. No, güey, no es ese. Bueno, vamos a leer. A ver, habla de Lilita. Fracasamos como millennials. Se alcanzan a ver. A ver. Ándale, Lenita. A ver, por la mitad todos, integración por partes. Es que ese, yo digo que ese es Pues sí, conectar eso, pero- conectar ese. Si lo conectas, seguro se Es que esta pantalla es de esta computadora. Este es otro pelo. Pero esta computadora debe tener una así conectada aquí atrás. Chécalo. Es que no alcanzo a ver desde aquí. O sea, uno azul o negro, no sé. Sí, debe tener. ¿Cómo proyectamos? No, güey, más bien. No sabemos cómo hacer. A ver, no, mira, existe. Ya. Ya, mira. Estoy diciendo que ese Sí, conéctalo a la compu. A ver, ¿cuál es? no tiene, no tiene ninguna entrada. La compu no tiene entrada. Entonces, ¿cómo la hicimos otra vez? Sí tiene, ¿cuánto? A ver. Búscale, claro que debe tener una. Pues que, Pablo. ¿Cómo no? Ya se lo quité, güey. Ya no hay vuelta atrás. ¿Dónde la ves? Del otro lado, no, tampoco. Bueno, se ve hasta. Es por eso, ese es del cañón, mira. A ver. Seguro que no hay, Pablo. A ver, hazle así otra vez, Pablo. No, güey. No tiene nada. ¿Dónde la ves? Funciona, está grabado.
Están los chavos de informática. No, güey, si no. A ver, mira. Ok. Esta entrada del cañón, güey. Conecta ese, conéctalo al... Sí, mira, este va aquí, güey. Hace una curva. ¿De dónde termina esta madre, güey? Pues esta curva ya está conectada. Ay, güey, es que está en HDMI1, güey. Cámbiale. Lo conectamos en el 2. Sí, güey, no. A ver, nuestra un pinche espejismo del cabrón. Ya, dale. ¿Listos? Sí. Pues así mientras. Así mero. Ok. Iker, tú, güey. Kevin, me apuntando. Apunta Kevin. Yo tengo letra bien fea, amigo. Ok. El tema es integración por partes, ¿sale? Si de repente se pierde la comunicación, no se preocupen porque como quiera queda grabado y lo voy a subir otra vez, entonces ustedes podrían ver esto pues cuantas veces sea necesario hasta que quede más que claro, ¿no? Cuando tenemos diferentes funciones que tenemos que integrar, por ejemplo, no sé, una que se me ocurre que es muy común es exponencial de x por coseno de x. O por ejemplo, si tenemos una función como es x por seno de x, o otra función como por ejemplo podría ser una x por e a la x. En ese caso que las funciones están multiplicando y nosotros tenemos que integrar esa multiplicación, se utiliza esta técnica que se llama integral por partes, en donde nosotros tenemos dos funciones distintas. Entonces, la diferencial de la multiplicación de dos funciones va a ser igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Esto lo sabemos desde el semestre pasado. Pero si yo despejo este término que está aquí, yo paso este del otro lado y quedaría como diferencial de u menos b por la diferencial de u. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo aplique una integral? Es decir, cuando yo esté aquí integrando la expresión, entonces lo que voy a obtener es que la integral de u diferencial de b va a ser igual a la integral de b por v menos la integral de b por diferencial de u. Pero sabemos que una integral y una diferencial son operaciones contrarias. Entonces, al ser operaciones contrarias, ¿qué es lo que va a pasar con este término que está aquí? Simplemente la integral cancela la diferencial y me queda lo siguiente, que la integral de una función distinta a otra va a ser igual a u por b menos la integral de b por diferencial de u. Esta de aquí es la fórmula que nosotros conocemos como la fórmula de la integral o de integración por partes. Ahora, esta normalmente no la van a encontrar en lo que es el formulario que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque es una fórmula muy sencilla de aprender. ¿Cómo pueden aprenderse esta fórmula? La forma más sencilla de aprenderse esta fórmula es relacionar cada una de las letras con la siguiente frase. La vaca regresará. Un día vi una vaca vestida de Uniforme. uniforme, sí. De uniforme. Una vaca. De uniforme de Igual abeja. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Y ya. Aquí está. Esa es la fórmula más sencilla de aprenderse la integral por partes. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Es una mnemotecnia, por así decirlo, para recordar esta fórmula que es la integral de u por diferencial de b va a ser igual a u por b menos la integral de b por la diferencial de u. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que yo tengo que identificar en mi integral dos cosas. Primero,
una función que sea fácil de integrar y también una función que sea fácil de derivar. Pero ¿cómo puedo descartar que estas funciones son fáciles de integrar o fáciles de derivar? Bueno, nosotros vamos a encontrarnos de un método que se conoce como hilate. ¿Has visto lo que le estaba diciendo? Sí, tenemos integrales. En donde hilate ¿qué es? Y es de inversas. Inversas logarítmicas. De inversas trigonométricas. L, logarítmicas. A, algebraicas. D, es trigonométricas. No es cierto. Sí, güey. Porque esta es la que está conectada. ¿Por qué no le calamos? Oigan, ¿quién instaló ahorita la cámara? Flores. Y E, es de exponenciales. A ver, me deja salir. ¿Sale? Me deja salir. Entonces, hilate, ¿para qué me va a servir? Porque en este sentido, yo lo tomo para derivar. Y en el sentido contrario, yo lo tomo para integrar. No sé si me explico. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo voy a escoger cuál es la función que podría ser más fácil de derivar o de integrar? Bueno, es muy sencillo. En el sentido de derivar, primero, si me encuentro una inversa trigonométrica, es la que voy a poner como derivada. O si fuera una logarítmica o una algebraica, una trigonométrica y al final una exponencial. Y en cuanto a integrar, prefiero poner primero una exponencial, luego una trigonométrica, una algebraica, luego logarítmica, luego una inversa trigonométrica. Es en ese caso como yo podría tener digamos que una facilidad un poco mayor en cuanto a la operación de esta fórmula. Entonces, denme un segundo, ¿eh? Si yo tengo esto, ¿sí pudieron apuntar esto? Sí, sí. Ok. Entonces, si yo tengo esta función o esta parte, ¿cómo lo aplico a un problema entonces? Está conectado. Sí. Déjenme saco más hojas. Anote, usted sí ve. Usted sí ve. Perdón. Este sería mi primer ejemplo, que sería integral de x multiplicada por coseno de bx diferencial de x. Entonces, lo primero es que yo tengo u, ¿cierto? Que va a ser igual a x. ¿Por qué? Porque la fórmula es u de b va a ser igual, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra función u y cuál es nuestra función de b? U sería lo que es la x y db sería lo que queda. ¿Por qué? Porque hilate. Y entonces, primero está la algebraica antes de la trigonométrica. Por lo tanto, la u va a ser la x porque es algebraica y la db va a ser la trigonométrica, que sería coseno de bx. Entonces, si yo quisiera sacar de u su derivada, la derivada de u va a ser igual a la derivada de x.
Pero si ya tengo dB que es igual a coseno de bx diferencial de x, entonces la integral de dB va a ser igual a la integral del coseno de bx diferencial de x, No, es que Eso no. no tiene nada que ver Sí. con esto. ¿cierto? Ay, güey. ¿Sí queda claro ahí? No. Ok, lo vuelvo a repetir. Sí. Este es el ejemplo. Integral de x coseno de bx diferencial de x, ¿cierto? Perfecto. Son dos funciones. Esas funciones son distintas. 1 y 2, Es el adaptador. ¿cierto? Ok. Como yo tengo dos funciones distintas que se están multiplicando, este caso sí se puede utilizar con integral por partes. ¿Por qué? Porque integral por partes se va a poder utilizar cuando yo tengo lo siguiente. Integral por partes yo lo voy a poder usar cuando yo tengo algebraica por trigonométrica. Este es un caso. El otro es algebraica por exponencial. Luego también cuando tengo exponenciales Supone que ya tengo que ver qué hago. por trigonométricas, cuando tengo logarítmicas, logarítmicas por algebraicas, Este es el teórico por trigonométrica, ¿no? así es, Ese cambio es el adaptador trigonométricas inversas, a la máquina, como no tiene entrada, es un adaptador de USB. Entonces la entrada ya está conectado. y trigonométricas inversas Son los casos que se pueden encontrar con multiplicación de... ¿Sí lo conectaste en el correcto? por algebraicas. En estos casos yo puedo utilizar integral por partes. Entonces, si yo tengo, en este caso, que está aquí, integral de x por coseno de bx, esta de aquí es algebraica, ¿cierto? Y esta de acá es trigonométrica. No, yo no les dije. A ver, profe, es que se fue. Se apagó la. Ya. Ok, entonces x es algebraica y coseno de bx es trigonométrica. Sí. Sí. Entonces, como x es algebraica y coseno de b es trigonométrica, y según estos casos que están acá, si yo tengo algebraica por trigonométrica, entonces sí puedo utilizar esta función, que es integral por partes. ¿Qué es lo que sigue? De aquí, yo lo que tengo que hacer es identificar primero una función u, que es una función que es fácil de derivar. Y puedo tener db, que db es una función, Sin integral. exacto, No. fácil de integrar. Entonces,
la fórmula me va a arrojar una integral que va a ser b por diferencial de u, y esa fórmula o esa integral debe ser más sencilla que la integral original. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que ¿Ya eran los 2 puntos? En YouTube, está en YouTube. esa es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Cierto? Donde es u por diferencial de b lo que yo tengo que identificar, porque u es una función fácil de derivar y db es una función fácil de integrar. Entonces, esta integral que me queda de aplicar esta fórmula que resuelve esta integral debe de ser más sencilla que la integral que yo al principio estoy realizando. Esa es la cuestión importante en cuanto a integral por partes. Entonces, de aquí, ¿qué es lo siguiente? Si yo regreso al ejemplo, en donde tengo lo siguiente, integral de x coseno de bx, ¿cierto? De hecho, tenía una donde ya estaba en limpio. Denme un segundo. Aquí está. ¿Cierto? Aquí está. Y si sabemos que u debe de ser una función fácil de derivar y conocemos el método de Ilate, ¿cierto? Si yo tengo algebraica y trigonométrica, hacia acá derivo y hacia acá integro. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, yendo hacia acá, escojo mi derivada y la primera que aparece es una algebraica. Lo que quiere decir que esta, que es algebraica, que está aquí, entonces va a ser igual a u. ¿Sí me explicó? Yes. Y que db va a ser igual a ¿qué? A lo que queda, que es coseno de bx diferencial de x. Y aquí está toda la integral partida. Aquí está la x y acá está coseno de bx diferencial de x, que es la x de acá y el coseno de bx diferencial de x es esto que está aquí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Seguros? Ok. Si esto es cierto, ¿qué es lo que sigue? Primero, la derivada de u va a ser igual a la derivada de x. Y la derivada de x es 1, ¿no? Entonces quedaría esto así. Pero si yo integro db, va a ser igual a la integral del coseno de bx diferencial de x, ¿cierto? Y entonces, para resolver esta integral, yo sé que se acuerdan perfectamente bien. Esto es v, ¿no? Entonces, v es igual a bx. Y derivada de b va a ser igual a b por diferencial de x, ¿cierto? Entonces, db sobre b va a ser igual a dx, por lo tanto, Ok. ¿sí? Por lo tanto, esta integral se transforma, b va a ser igual, la integral del coseno es menos seno de v, que vale bx, ¿cierto? Por 1 sobre b. ¿Por qué? Porque esta integral yo la cambié, integral de db va a ser igual a la integral del coseno de b por diferencial de b sobre b, y esto a su vez es 1 sobre b por la integral del coseno de v diferencial de b. ¿Cierto? Sí. ¿Todo claro, verdad? ¿Seguros? Sí. Ok. Entonces, la fórmula, ¿qué es lo que me dice? Me dice que la integral, y ojo, me dice que la integral de x coseno de bx
diferencial de x va a ser igual a ¿qué es lo que dice la fórmula? La fórmula dice lo siguiente, dice la integral, un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿no? Entonces, u que vale x, ¿cierto? b que vale la multiplicación de menos 1 sobre b por el seno de bx. Este es u, este es b, ¿sí? Menos la integral de b que vale menos seno de bx por 1 sobre b por la diferencial de u que es de x. Entonces, todo esto es b y todo esto es de u. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, esto se va a simplificar ¿cómo? Se va a simplificar de esta forma. Integral de x coseno de bx diferencial de x va a ser igual a menos x sobre b por el seno de bx, menos por menos da más, y entonces va a quedar 1 sobre b por la integral del seno de bx diferencial de x. ¿Sí queda claro? Profe, Ajá. V es la derivada de B porque la integral se eliminó con la diferencial. V va a ser Ajá. esto, es decir, si yo al principio identifiqué dB, ¿cierto? Sí, Si integro de un lado, ¿qué va a pasar con el otro lado? también hay que integrar. Ajá. Entonces, la integral del coseno de bx, ¿cómo la vas a resolver? Primero, identificas que esto es el ángulo, ¿cierto? Entonces, si Sí. v es igual a bx, pero esta v, es más, le podemos cambiar esta letra a w, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Si yo decido cambio esta letra por w, ¿cierto? Y por w. Ok. Entonces aquí, ¿por qué hago esto? Porque al final de cuentas, para yo resolver esta integral que está más para acá, lo que hago es que el coseno de w, diferencial de w, voy a sustituir esto por w, que aquí está, ¿cierto? Sí. Y este de x lo obtuve de aquí, que es w, dw sobre b. Y lo pongo aquí, que es como resolver la integral trigonométrica que hicimos el parcial pasado, ¿no? Sí. Entonces, la b es una constante que no está, o que no es parte de la integral, porque pues es otra parte, es otra función. Si yo tuviera db, entonces sí, pero Sí, tengo sí. dv, en realidad tengo dw, entonces ni siquiera esta letra es una constante, por lo tanto la saco de la integral, y sabemos que la integral del coseno de w diferencial de w va a ser igual a ¿qué? A menos seno del ángulo, que vale bx por 1 sobre b, que es esto que está aquí. Esto es lo que Sí. vale b y esto es lo que yo puse de este lado. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, nosotros tenemos que obtener, a partir de lo que tenemos, du y tenemos que obtener b. Son las dos cosas que vamos a tener. ¿Por qué? Porque la fórmula es esto. ¿Sale? Sí. En donde u es esta función que es fácil de derivar, pero ya me la dan. Esto ya me lo dan en el problema. Sí, la multiplicación. Y db es una función que es fácil de integrar y ya me lo dan aquí también en el problema. Entonces, ¿yo qué tengo que obtener? Yo tengo que obtener b y du. Sí, sí, sí. Exacto. En donde b es la integral de db
y du es la derivada de u, ¿cierto? Entonces, si yo me voy a mi problema, en mi problema yo tengo lo siguiente. Esta que vendría siendo u y todo esto que está aquí, que vendría siendo ¿qué? db, ¿cierto? Sí. ¿Por qué lo escogí en ese? ¿Por qué la U es algebraica y por qué la DB es trigonométrica? Porque usamos este método que se llama hilate. En donde hilate, ¿qué te dice? En el sentido de izquierda a derecha, ¿cierto? Es más fácil derivar una algebraica que una trigonométrica. ¿Sí me explico? Ujú. Y en el sentido de integración, de derecha a izquierda, es más fácil integrar una trigonométrica que una algebraica. ¿Sale? Así es este método, no es tanto de sentido común, sino el método es así. Entonces, si esto es cierto, yo escojo la derivada a la algebraica, pero la algebraica pues es la x, y escojo la trigonométrica como la integral que yo tengo que hacer, que es esta que está aquí. Por esa razón quedó de esta forma. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Entonces, regresando aquí, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho de lo que era las características de... Déjenme ver dónde quedó. Acá. Habíamos dicho que este integral que quedaba aquí tiene que ser más fácil, ¿no? Esa es la característica principal. O debe ser más sencilla que ¿quién? Que la original. Y aquí, mi integral original es esta. Esta es la original. ¿Cierto? Y esta es la que me quedó en la fórmula. ¿Sí me explico? ¿Cuál es más sencilla de las dos? La de la fórmula, ¿cierto? Porque esta nada más es la integral de seno bx diferencial de x. O sea, esta nada más es esto. Pero esta de aquí trae una algebraica y además trae una trigonométrica. Entonces, esta es más difícil que esta. O dicho de otra forma, esta es más sencilla que esta. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, si esto de aquí es cierto, ¿cómo resuelvo esta integral que está aquí? Bueno, de la misma forma, w es igual a bx, ¿cierto? Y la derivada de w va a ser igual a b de x, ¿cierto? Y entonces, dw sobre b va a ser igual a dx. Entonces, la integral del seno de w diferencial de w sobre b va a ser igual, la integral del seno es menos coseno de w, ¿cierto? Por 1 sobre b. Más c al final, ¿no? Pero esto lo vamos a agregar hasta el final. Entonces quedaría coseno de w que vale bx y afuera 1 sobre b. ¿Sí? Y acá yo me equivoqué. Acá este es más y este es más y esta va a quedar al final como menos. Porque la integral de coseno es seno. Exacto, yo le había puesto menos seno. Entonces, Sí. la integral de seno sí es menos coseno, pero la integral de coseno sí es seno. ¿Sale? Ahora, ya que hicimos todo esto, esto es lo que se ponen aquí, es decir, la integral de x coseno de bx diferencial de x va a ser igual a menos x sobre b por el seno de bx menos 1 sobre b. ¿Por qué? Por 1 sobre b por el coseno de bx más c. Y entonces la integral del coseno de bx
diferencial de x va a ser igual a menos x sobre b, seno de bx menos 1 sobre b cuadrada, coseno de bx más c. Sí. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Profe, Mande. y va a ser, siempre va a ser necesario integrar la segunda parte de la fórmula. Sí, siempre. O sea, llegar Va, a, sí, va ¿verdad? a haber Para- algunos casos en los que no tienes que resolver como tal la integral. Ajá. Como tal no lo vas a tener que resolver. Pero sí vas a tener que utilizarla para sacar el resultado. Siempre la vas a tener que, digamos que utilizar para sacar el resultado. A fuerzas. Sí, entonces cuando sustituimos la fórmula hay que simplificarla para obtener la constante, ¿verdad? Así es. Siempre debe de quedarme en la integral que yo voy a utilizar. Siempre, siempre. Es decir, déjame ver dónde quedó. Acá. Lo que se debe de cumplir de ley, ¿qué es? Lo que se debe de cumplir de ley es lo siguiente. Esto de aquí. Si tú puedes cumplir estos 3 pasos, entonces vas a conseguir el resultado de la integral por partes. Primero, cuando tú apliques la fórmula, tú debes de identificar, para poder aplicarla, que u es más fácil de derivar y que db es más fácil de integrar. Si tú las intercambias, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tú derives, la derivada ya va a estar difícil y se va a hacer más difícil. ¿Sí me explico? Y la integral ya era complicada, la vas a hacer más complicada. Entonces, es como cuando tu pareja tiene hambre y de toda forma la haces enojar. ¿Sí me explico? ¿Qué va a pasar? Va a ser peor todavía, ¿no? Significa peligro. Entonces, a final de cuentas, no sé, va a hacerse más complicado y no vas a llegar al resultado fácil. Pero, Sí. ¿cómo sabes que lo estás haciendo bien? Porque cuando tú derivas, se simplifica. ¿A qué voy con esto? Si yo derivo, fíjense bien en el ejemplo. Cuando yo escogí como la derivada a la que le voy a aplicar la derivada a la u, cuando yo derivé, ¿qué pasó? Sabemos entonces que la derivada de x en realidad es un 1, ¿no? Entonces aquí quedó más sencilla, ¿no? Al yo derivar. Sí. Y que la integral de esta, ¿qué pasaría si yo hubiera escogido el coseno como la derivada? Cuando yo derivaba el coseno, ¿qué iba a pasar? Me iba a dar un seno, ¿no? Sí. Y entonces cuando yo integrara la x, ¿qué iba a pasar? Se iba a hacer x cuadrada sobre 2. ¿Cierto? ¿Se iba a reducir esa expresión o se iba a hacer más grande? No, pues más compleja. Porque la integral me hubiera quedado al final de cuentas, es b por diferencial de u, donde b hubiera sido x cuadrada sobre 2 y du hubiera sido otra vez seno de bx por b. Entonces, esta integral se hubiera vuelto más larga, ¿sí o no? Sí. Entonces, si yo cumplo el que u sea una función fácil de derivar y que b sea una función fácil de integrar, entonces la integral que me va a quedar en la fórmula va a ser más fácil. ¿Sí me explico? Sí, es más sencilla que la original. Órale, pues. Entonces, vean este video, vean el ejemplo, al rato se lo subo, Sí. analícenlo un poco y mañana continuamos explicando este tema. Va. ¿Vale? Sí, profe. Órale, pues, muchachos, muchísimas gracias. Ahí disculpen de nuevo, pues que les esté dando la clase así, ¿no? Pero es la mejor forma que encontré. Estuvo bien. Sí. Órale, pues. Entonces, Vale, muchas gracias. Recuerden, mañana no prendan computadoras. Si prende la computadora, se alenta la conexión. ¿Se fijaron cómo hoy no hubo retrasos tanto en la comunicación? Es porque no se prendieron las computadoras, ¿sale? Sale. Órale, pues, muchachos, muchas gracias. Sale. Nos vemos mañana. Profe, ¿qué capítulo es? ¿Mande? ¿Qué capítulo es? Ah, es el capítulo, creo que es el 13, el ejercicio. Déjenme ver. Sí.
Estamos preguntando qué capítulo. El capítulo 9, ejercicio 14. 14. Ey, Sí. ¿sale? Sí, profe. Órale, pues cuídense muchachos, nos vemos mañana. Dale, bye, nos vemos. Pues, para salir de la escena, pues,